Sí, muy buenos días a todos. Estamos entrevistando en RDI por Sudamérica todos los ejemplos que hay por la educación ambiental, por el medio ambiente y por el cambio climático. Entrevistamos pues a personajes reconocidos, agencias, sobre todo de todos los niveles, desde gobiernos nacionales, municipales y también organismos internacionales, comunidades indígenas. De todos ellos, pues en Sudamérica, en esta oportunidad, y le agradecemos muchísimo, tenemos acá, digamos, la presencia de Verónica Minaya, que ella es oficial del sector Ciencias Naturales de la oficina de UNESCO en Quito, pero son 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Bienvenido, Verónica. Nos gustaría saber mucho, como te conté en nuestra conversación previa. Soy fan porque he estado viendo las acciones de ustedes en el campo, como muchas otras que hay en otros países, ¿no? De los municipios. Además de las conmemoraciones, está pues la acción diaria y cotidiana por el medio ambiente, por la educación y por la justicia ambiental. Bienvenida, por favor. Sí. Muchísimas gracias, Rodolfo. Para mí es un gusto y gracias por el contacto. La verdad, me gusta mucho participar en estos espacios donde podamos compartir las buenas experiencias, un poco que se hace acá en la UNESCO. Como tú bien lo has dicho, la oficina de UNESCO está localizada en Quito, pero tiene representación para 4 países. Entonces, siempre estamos trabajando, dando asistencia técnica a los gobiernos, especialmente para poder apoyar la política pública, estrategias, otros planes de acción. Sí, Sí, este se cortó un poquito, pero se está cortando un poquito, pero seguimos adelante. interferir en la gobernanza, eso Sí, sí. Sector sumamente grande, tiene muy buenos proyectos que se manejan en muy buenas iniciativas, y ya te lo voy a contar un poquito más adelante. Y también tenemos el sector de ciencias y el sector de ciencias sociales y ciencias naturales, ¿sí? En donde trabajamos en diferentes iniciativas también con otras agencias. Am, Quiero también resaltar que no estamos solos, ¿no? Siempre estamos trabajando de la mano con instituciones de gobierno, con ONGs, con la sociedad civil y también con la comunidad. Es de vital importancia involucrar a todos estos actores. También tenemos, y eso me olvidé de resaltar, una red de jóvenes. Como tú sabes, los jóvenes son una masa crítica que necesitamos movilizar en pro de todo lo que es desarrollo sostenible, iniciativas, innovación, serían una fuente, digamos, de apoyo sumamente grande e importante. Entonces, apoyamos y fortalecemos todas las ideas y proyectos que ellos están realizando. Especialmente, bueno, desde mi sector te hablo, desde el sector de ciencias naturales, hay muchas redes de jóvenes involucrados en lo que es conservación y manejo de diferentes temas, ¿no? Manejo de gestión de sólidos, manejo de recursos hídricos, de recursos naturales, etcétera, en lo que es reservas de biosfera, en geoparques, en sitios demostrativos en ecohidrología, que es otro de nuestras iniciativas dentro del programa de hidrología intergubernamental que tenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, te he dado un poquito como una visión general de lo que hacemos acá en la oficina. Trabajamos, te digo, de la mano de organizaciones y de gobierno local y nacional a través de esos marcos de cooperación que tenemos con cada país. ¿Sí? Entonces, muchísimo gusto y muchas gracias. Yo también busqué mucha información del organismo al que perteneces, y me parece muy, muy interesante las cosas que ustedes hacen. Y como tú decías, ¿no? Están ya desde hace más de 50 años trabajando en diferentes temas en pro de todo lo que es educación, un poco de awareness, se me fue la palabra en español, sí. un poco, sí, de que la gente no tome conciencia de las acciones que están realizando y que por lo tanto vamos pensando ya en un desarrollo sostenible. No en conservación tanto per se, pero en un desarrollo sostenible, tanto esa interrelación que hay con la naturaleza como el desarrollo de las comunidades y de la sociedad civil que se encuentran dentro de esa naturaleza, de esos ecosistemas. Estupendo. Y cuéntame, ¿cuál es tu apreciación, o sea, en cuanto
la preocupación del medio ambiente es relativamente reciente en tiempos modernos, ¿no? O sea, reciente en el sentido, pues, por ejemplo, yo estudié en el siglo pasado, no, no voy a decir cuándo, pero fue el siglo pasado, en la universidad, en arquitectura me formé, pero no habían cursos en sí de medio ambiente, ¿no? Eso, y lo Ujú. mismo pasaba en universidades, en colegios, todos, no, o sea, oye, ¿tú qué haces estudiando en arquitectura? ¿Qué haces estudiando en eso? Sin embargo, fue una de las Sí. primeras, menos mal, si tuve acceso a cursos. Pero, ¿cuál es tu percepción actual? ¿Ves algún avance en nuestros países en no solamente es incorporar en el currículum, ¿no? de los colegios, ya sea en la etapa principal del K a 12, sino también en toda institución posterior? Yo personalmente sí, habiendo visto en 10 países de Sudamérica, no solamente los avances de legislación y juventud, participación, sí creo que hay un avance significativo, ¿no? Y eso lo he visto reflejado en muchas de las visitas que ustedes hacen en el Facebook, no hacen live, en Sí. colegios, en universidades. Cuéntame un poquito de tu percepción. ¿Crees que en los últimos 2, 3 años hay un avance en el camino que tenemos hacia el próximo COP27, que es en el próximo mes ya? Sí, ya sé, es a la vuelta de la esquina. Bueno, la verdad, esto de los conceptos o un poco el entender lo que es cambio climático ya viene de años atrás. Solo que mucha gente, muchos científicos e incluso gobiernos y autoridades de alto mando se negaban, yo creo, se negaban a entender en lo que es cambio climático por muchas razones, ¿no? Especialmente en la política, pues em, es un poco complicado, si es que uno no entiende el tema, cómo incorporarlo dentro de, de la política pública, de toma de decisiones, implica muchas cosas y muchas limitaciones incluso en lo que es desarrollo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de cambio climático ya viene desde hace tiempos. En los últimos años se ha profundizado de mayor manera y por eso en muchas universidades, en muchos institutos ya se habla de cátedras exclusivamente para lo que es cambio climático. Sí, y ya te voy a hablar yo de mi percepción de cambio climático un poquito, porque nosotros la palabra cambio, yo la utilizaría para el cambio positivo. Siempre hablamos de cambiar para algo positivo, pero en este caso deberíamos hablar de crisis climática. Estamos en una crisis innegable y tenemos que seguir trabajando de diferentes áreas. O sea, todos tenemos un aporte que dar. Hay un poquito de bulla, no sé si está todo bien. Está pasando ahorita una banda de, No, muy bien. no sé si es una fiesta o una protesta, pero Bienvenidos también todos los sonidos. sí, bueno, sí, sí. Entonces, el cambio climático sí es importante, o la crisis climática que yo le llamo, es importante abordar. Y no es solo cuestión de tomar en cuenta en decisiones políticas. Nosotros tenemos que educar lo que es crisis climática desde el niño, porque a la final el niño, el joven que ahorita está desarrollándose, es el futuro líder, el que va a vivir y va a lidiar con estos efectos del cambio climático. Entonces nosotros tenemos que crear esos espacios para poderles proveer de herramientas para que ellos puedan enfrentarse a lo que viene a futuro, porque lo que viene es real. Ya no estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de, de cosas certeras. Ahora no sabemos hasta qué nivel vamos a enfrentarnos, pero de qué está pasando, está pasando. Y hace unos años habían algunos modelos predictivos que alcanzábamos hasta ciertos niveles de CO2, ahora lo estamos superando. Entonces tenemos que tomar acción inmediata en las cosas que hacemos y no solamente a nivel político, lo podemos empezar ya desde casa. Entonces tenemos que ser un poco conscientes de lo que estamos haciendo. El, el, la huella, no solamente la huella de carbono, la huella hídrica, el cómo nosotros vivimos el día a día, ¿sí? A veces yo pregunto, yo estuve muy relacionada en la academia por muchos años, yo soy investigadora, y yo les preguntaba a mis alumnos, digo, ¿cuántos litros de agua tiene la cerveza que te estás tomando? Y me dice, me estoy tomando un medio litro. Eso tiene. Digo, ¿sabes cuántos litros de agua se necesitan para tomarse ese medio litro de cerveza? Y no me creía. Digo, se necesitan 5.000 litros. La Dice, huella. 5.000 litros. Pero ¿cómo 5.000 litros? Mira, en la cebada, el proceso,
toda la fermentación, el proceso de fermentación, incluso en la botellita que estás tomando, ¿cuánta agua se necesita para hacer la botella? El membrete que lleva. Entonces, es toda una cadena que Una debemos cadena, sí. concientizar. Sí, sí, una cadena gigante en los procesos para el producto o para un servicio. Sí. Entonces, tenemos que un poco concientizar a esos jóvenes en la cantidad de agua, incluso al vestirse. Es diferente, ¿no? Una camiseta que es hecho localmente que una camiseta traída del exterior. Traída del exterior hasta que Usos, suba, ajá, hábitos que son se suba al muy... barco y todo, pues la huella hídrica aumenta, pese a que es el mismo elemento, el mismo material, pero la procedencia de eso es muy diferente. Entonces la huella hídrica incrementa. Entonces, todas esas cosas tenemos que realmente concientizar con la juventud. Sí. Y bueno, y No, nosotros también. me gustó tu ejemplo de la cerveza, no es que yo Sí, tome mucho, pero siempre cuando hablan también esos ejemplos, hablan, por ejemplo, de la sí. carne, ¿no? De la La carne carne, vacuna. más de 10.000 ¿Cuánto? litros para Más un de kilo de 10.000 carne. litros para un kilo, ¿no? Entonces yo creo Sí, que es una cuestión de hábitos, sí, hábitos, y los hábitos no solamente se dan en los colegios, se dan en la familia, ¿no? Entonces sí, yo creo que generacionalmente corresponde a nuestra y a las que vienen, es eso, que los hábitos se dictan también las costumbres, ¿no? Si yo antes hacía, pues, por poner un ejemplo, una parrillada, digamos, con ciertos alimentos, bueno, hay forma de hacerla también, pues, con otros alimentos, ¿no? Que son más saludables y la misma salud. Y tu apreciación en los países que cubren ustedes como oficina de UNESCO de Quito, ¿no? En Bolivia, Colombia, Ecuador y ujú, Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Tú crees que en los colegios sí se ha avanzado, que ya están en los colegios dando cursos y practicando el medio ambiente? Y sí, cuando hablo de colegios hablo de toda la cadena, ¿no? Colegios no son únicamente los espacios, ni los directores ni los profesores, son también los padres de familia y los vecinos. Es un compromiso cívico. En ese espectro, ¿cuál es tu opinión? Particularmente sí pienso en Sudamérica se ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero me sí, gustaría, en el caso de ustedes, los ejemplos más significativos que han visto, no en forma genérica. sí. Bueno, yo te puedo decir que se ha hecho algo. Yo sí conozco de muy buenas prácticas en lo que es educación ambiental y concientización del cambio climático. Se incluyen incluso estas materias a nivel de colegio. Pero yo tengo que decir que lo que se ha hecho es un porcentaje de lo que nosotros necesitaríamos. Entonces falta mucho por hacer. Y ahí no está, como tú bien mencionas, no solamente la parte de educación a nivel de institución. La educación también viene de parte de la casa, entonces todavía faltan tal vez programas de inclusión con las familias. En muchos temas se ha hecho eso, por ejemplo, en educación sexual, que la escuela de padres y todo, también debería haber una educación ambiental para padres, porque Ujú. claro, ya estamos en otra generación y a lo mejor en nuestra época, a mí jamás me hablaron, cuando estuve en el colegio, en una escuela, jamás me hablaron de cambio climático. Y ahora yo tengo que saber para poder educar a mis hijos. Entonces debería haber una escuela para padres en todo lo que es ambiental, conciencia ambiental, crisis climática, mitigación, adaptación. A veces mucha gente no entiende tal vez algunas medidas o algunas actividades que podríamos hacerlo en casa. Decir, no, yo por qué tengo que hacer. Pero yo creo que dándoles un poco de educación a nivel de padres, abuelos, hermanos, tíos, y yo creo que nos podrían ayudar mucho en la educación de la futura generación. Me parece Sí, muy, entonces, me gusta sí, tu término de educación ambiental para padres, para porque, padres, ¿sabes por qué? porque Porque yo, sí, por ejemplo, pienso, yo soy formado originalmente en arquitectura, pero en desarrollo sostenible también, y yo pienso que debe haber un curso también para ingenieros, arquitectos, formados en otra generación, en otros tiempos, porque sí, ahora se vienen con el cambio climático unos desafíos que van a involucrar los cambios de vida, ¿no? Entonces no se sí, puede con la misma mentalidad seguir adelante en el diseño y construcción, en claro. estructuras, en otros campos, ¿no? Disculpa, pero yo creo que es un punto Sí, necesario. eso es un punto muy importante. Y solamente para complementar lo anterior, también tenemos que diferenciar en todas las iniciativas y los avances que se han hecho a nivel urbano y rural, Ujú. porque ahí sí hay un desbalance. ¿Ah? Hablamos de la educación a nivel urbano, que sí puede tener los componentes de los que hablas tú. Si hay avances, si hay educación, si hay iniciativas, si hay plataformas para compartir, para aprender, para enseñar, pero a nivel
el rural estamos en un déficit de herramientas, Sí, exactamente, ¿no? un déficit de capacitación institucional, Así es. un déficit de capacitación de la ciudad y uno de la zona rural, te apuesto que el de la ciudad te habla de tecnologías, de innovación, de lo que hacemos en la escuela, de lo que he ido a visitar en el museo, del supermercado. El niño de la zona rural no te habla de esas cosas. Ellos viven el día a día, a veces, entonces ellos no entienden lo que es cambio climático. Tal vez escucharon de su mamá o de su abuelita que a lo mejor aquí en este río era cristalino, que se podían bañar, que había mucha más agua, y ahora está sucio, no se puede. Entonces, el niño entiende que hay un cambio, pero no sabe que a lo mejor es por Claro. tradición. Sí, disculpa, hay un poquito de interferencia. Vamos a escuchar. Entonces, pues sigue con esas malas prácticas. ¿Sí me escuchaste? Perdón, Sí, hay un poquito de yo seguía interferencia. hablando. Sí. Bueno, me dice No te estoy escuchando, pero ah, sí, hay entrecortado, pero entiendo el mensaje, ¿no? Este, me parece que es un esfuerzo que debe hacer especialmente en la todo. zona rural. Y créeme, ay, espera, ahí se cortó. Mm. En la parte de recursos hídricos. Estamos hablando de la ciudad de Catacocha, al sur del Ecuador, donde antes del 2012 tenían 6 horas de agua al día, porque ellos dependen netamente de la precipitación. Y ahora, con este rescate de los saberes ancestrales para recuperación del sistema hídrico, ya tienen 12 horas, sin hacer ninguna obra de infraestructura, obra gris que le llamamos. Es netamente soluciones basadas en la naturaleza. Entonces yo sí quiero rescatar también esa sabiduría que hay en las zonas rurales. A veces también la gente viene con ideas de innovación, creativos, justamente por las necesidades. El que experimenta necesidad tiene esa, esas ganas de emprender, de innovar, de co-crear. En cambio, la persona que vive en la comodidad, pues tiene todo a la mano y muy difícilmente va digamos, a cambiar, ¿no? Justamente por la comodidad en la que vivimos. Entonces, es mucho, yo no digo que los que viven en la zona urbana son malos, pero sí hay mucho que enseñar de la parte rural a la zona urbana y viceversa. Totalmente de acuerdo, ¿no? Todos nuestros países andinos, ¿no? Sí, Soy originalmente
de Perú, pero sí nuestros hermanos pues de Colombia y todo, digamos, todos los países que somos andinos, compartimos esa sabiduría con los famosos símbolos y signos que predicen Sí, el tiempo, predicen una cosecha, ¿no? Yo creo que esa es una cosa muy importante que se incorpora en la campaña, ¿no? Y sobre todo ver lo que esas soluciones, digamos, tradicionales de pueblos indígenas representan en la perspectiva, por ejemplo, de los que toman decisiones, ¿no? A veces sí, se toman decisiones en los gobiernos municipales o gubernamentales y no hay alguien del lugar que no solamente sea de ese lugar, sino que además sepa todo lo que hubieron el conocimiento antes en esa localidad y por qué algo se puede o se puede hacer mejor o no hacer. Entonces, yo sí, por ejemplo, una propuesta mía fue, si nos ponen todo proyecto de construcción, de desarrollo de los gobiernos, tiene que haber, no digo un estudio largo de, digamos, o aprobación, pero sí por lo menos un estudio rápido, una consultoría propia de un asesor del lugar que diga, oye, mira, ¿qué le parece esta construcción en este lugar? ¿No? Actualmente el desarrollo sostenible avanzado, ahora la arquitectura analiza un lugar y el suelo, el estudio de suelo no es únicamente la superficie, es todo lo que hubo antes y lo que puede exacto. haber después. Entonces, en ese sentido, los felicito al UNESCO que tengan esa amplia eh, cobertura, ¿no? Para las cosas que son, pues, la juventud, saber y esos saberes tradicionales, incorporarlos. Hay proyectos muy interesantes en la Unión Europea ya que con un poco de subsidio determinan que un hogar que trabaja en el ahorro de energía dentro del propio hogar eh, economiza muchísimo más. Están dándoles dinero no solamente para una subvención de poner, digamos, un calentador solar o una solución de acústica, ¿no? Una protección de las paredes acústicas, eso representa un gran ahorro significativo, ¿no? Entonces, esa perspectiva es muy importante considerar, no solamente es la magia, la historia, el sentimentalismo de saber administrar, sino lo efectivo que es en costa, sierra y selva y todas las zonas alejadas, Sí, ¿no? Qué sí, bueno, qué bueno. Los felicito por digamos, por ese concepto que están haciendo amplio, ¿no? Para la educación. sí, muchas gracias. Y justo tomando lo que tú decías, es muy importante esto del rescate de saberes y trabajar, por lo que nosotros, por ejemplo, cuando armamos algún plan de gestión, yo te digo, en mi caso específico de reservas de biosfera, nosotros vamos al campo. O sea, es muy importante estar en contacto presencial con la gente, que nos conozcan, saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus problemas. Entonces, yo creo que los tomadores de decisión también deberían hacer eso, ir al campo y verificar con sus propios ojos la situación. Muchas veces se maneja todo en el papel. Y como digo, yo soy ingeniera civil, el papel aguanta todo. Otra cosa es ir al campo, hablar con la gente. Entonces es muy importante eso del involucramiento y nosotros trabajamos mucho en esta parte de la co-creación. Nosotros pues sabemos un poco, hemos trabajado, tenemos experiencia, pero somos facilitadores de un proceso. Nosotros tenemos que entender que las necesidades tienen que venir de la gente, de la comunidad. Entonces, lo que nosotros vamos es a facilitar el diálogo, a proveer ese espacio de intercambio de ideas en donde estén los diferentes actores y trabajar con ellos, especialmente con lo que es comunidades indígenas, con jóvenes, pues ellos tienen su cosmovisión y es muy importante rescatar y valorar esa sabiduría que digo yo, ¿sí? Entonces, en eso es muy importante, rescatando un poco lo que decía usted acerca del co-crear, ¿no? Del involucrarnos con todos. Cosmovisión, pues, que era el internet de esas épocas, ¿no? Que se guiaban, pues, Sí, por todos los astros, pero sí, más que los astros era el concepto, digamos, de la humanidad, de la evolución de las especies, ¿no? O sea, sí, es importante, es un lenguaje de por sí que no sí, admite únicamente un Google Translation, ¿no? Un Free Translation, no.
Uno tiene que No, hablarlo en el idioma o escucharlo y encontrar la interpretación. sí, No basta ponerlo en un traductor automático. Entonces, sí, creo que es sí, un gran concepto. Te quería pedir un saludo, como este video lo vamos a pasar ahí en, sí, claro. ¿cómo se llama? Eh, si te parece, voy a hacer una pausa de la grabación y después de la pausa nos das tu mensaje para la Perfecto. COP20 y para el Hub Educacional, Y ya, todo lo buenísimo. que desees. Un momentito, voy a poner la pausa. Yes, now we are Ya, here again with our guest, Verónica. Verónica, she is an officer from UNESCO in Quito, ya, Ecuador, um, and covers, un poquito, pero espero, four countries. Yes, I'm going to present you Verónica Maldonado. She is an officer in UNESCO Quito. And welcome, Verónica, and we will appreciate your message for COP27 and also for Earth Day. Go ahead. thanks once again, Rodolfo. It's a pleasure, completely a pleasure to be here, and I would like to really very much applaud this type of initiatives where your organization has developed this hub in climate. I think it's very important to provide this platform and this space to collaborate. Yeah, especially with educational tools that will be available for schools or for anyone, for any stakeholder that would like to get these tools and to somehow use it for educational and environmental purposes. Yeah, I think these type of tools are very needed, especially in Latin America, to provide a little bit of information about climate change, about actions, about environment, about activities. Yeah. As you know, climate change is advancing at giant steps, so we have to really thought about what is coming. And these tools will help us to provide that insight, to provide this awareness, especially to children and youth that will be change that will give us a change. They are agents of actions and they are a critical mass. So we have to give the tools and enough information so they can really do the change. They can do a difference in the future. Yeah. So I would like to welcome everybody for these spaces of co-creation and to share knowledge and information. Well, thank you very much and very welcome, UNESCO Quito. I know you have more resources, but our resources are to your disposal, for your use. Feel free there from free access to every school, and we can do a great synergy in that. Also, invite you and your colleagues that will go there or in person to COP27 or virtually to participate in this next November. Thank you so much. Yes. God bless Thanks to you, Rodolfo. Ecuador Thank and you. all our blessed countries. Have a Thank you. great day. Yeah. All the best in COP27. Yeah. Bye bye. Thanks.